eso también es producto del momento de indagar las emociones. Permitir que la otra persona se desahogue, porque a veces somos personas ansiosas, rabiosas y no les damos chance de que conversen, de que nos digan exactamente qué es lo que les sucede, ¿sí? Sí. El otro tema va relacionado un poco con lo que hablábamos de la percepción de la realidad. Muchas veces la percepción de conflicto está solo en la mente de una o de las dos personas. No es que existe un conflicto como tal, es simplemente que se incumplió la fecha de pago y eso es solucionable. No existe un conflicto como tal, posiblemente lo que existe es una diferencia en los criterios que debemos aclarar para nosotros entonces poder llegar a un fin en común. Ponerme también en la posición del otro y entender por qué el otro cree que hay un conflicto, porque a lo mejor este es el momento en el que yo me puedo abrir y entender. El tercero es hacer que les interese el resultado. Si a la final estamos todos sentados en esta mesa es porque queremos cerrar la negociación. Entonces, como para qué nos vamos a enfocar en lo que yo creo que es lo que tú hiciste y en lo que tú crees que es lo que yo estoy pensando, y lo que realmente debemos enfocarnos es en el cierre de la negociación. Mira, yo me quiero visualizar disfrutando la casa que tanto me gusta y tú te quieres visualizar con tu dinero fuera de Venezuela. Reflejemos nuestras energías y visualicemos eso. No visualicemos lo que sucedió en el pasado o lo que nosotros creemos que puede estar por suceder. Entonces, bueno, la negociación o la mediación, refrescando, la mediación es cuando interviene un tercero, la negociación es cuando las partes, todas, dos o más, participan de manera activa, tiene una estructura. Sí, ¿no? No sé, tiene una estructura. Un poco la estructura que les quiero conversar. Primero, la negociación y mediación se inicia a voluntad de las partes, pero las partes voluntariamente también pueden decidir pararse de la mesa de negociación. Y esa alternativa siempre tiene que estar presente. Yo lo tengo que dejar claro, mira, vamos voluntariamente, vamos a escuchar, vamos a negociar y dejamos que todo fluya a ver qué sucede. Pero también existe la alternativa de levantarse de la mesa de negociación. Debo medir y dejar claro, justo en el momento en el que yo vea que hay intenciones de levantarse, cuáles pueden ser las consecuencias o las ventajas. Porque de pararse de una mesa puede haber ventajas y desventajas. Ejemplo, yo me siento a negociar con una persona que no tiene ningún tipo de oferta desde hace un año y la única oferta que tiene es esta. Efectivamente, esa persona debería estar interesada en negociar. Pero si la otra persona tiene más de una alternativa por cuál escoger, entonces hay una desventaja de poder. Y entonces yo debería decidir si realmente vale la pena continuar con la negociación o no, porque frente a un propietario que tiene más de una oferta o frente a un comprador que tiene más de una alternativa, es difícil negociar. Esos son los aspectos que yo debo considerar. Pero bueno, la estructura general de la mediación o la negociación es sencilla. Primero definamos cuáles son los intereses en común. Mi interés es comprar y tu interés es vender. Definamos también cuáles son los intereses opuestos. Bueno, es que el precio es algo a lo que no hemos llegado a un acuerdo. Y negociar forma parte también de que la otra persona entienda mi posición. Fíjate, mi posición como comprador es que efectivamente tú quieres ganar un precio alto y yo quiero pagar un precio bajo. Entonces, determinemos cuál es el precio justo para que podamos llegar a una media y cerrar la negociación. Pero no nos quedamos en posiciones de extremo a extremo, es decir, este es mi precio y esto es lo que yo oferto. Nos sentamos con la intención de que el proceso de negociación siga y que lo que se negocie sea justo para ambas partes. Entonces definamos el interés opuesto, el precio. Y sentados en la mesa de negociación hacemos una tormenta de ideas. Bueno, generemos opciones. ¿Cuáles son las opciones que podemos tener? Bueno, yo quiero que me pagues los 60,000, pero tú ahorita tienes 45, te doy un plazo. Mira, yo te puedo aceptar un vehículo, tú tienes un vehículo que me des. Fíjate, yo puedo bajar mi precio, pero si tú bajas también, si tú subes el precio que me estás ofertando. Estos temas de dar y recibir es lo que permite que a la final todos lleguen a un punto medio en el que están todos contentos, ¿sí?
Y por supuesto, lo que ven del otro lado, separado de lo que es la estructura, es la alternativa. La alternativa es lo último que se propone, porque la alternativa es evaluar si continúo o no continúo en la negociación. Un ejemplo de esto, hay personas que después que firman el compromiso bilateral deciden acogerse a la cláusula penal. Y yo debo evaluar cuáles son las consecuencias de esto. Bueno, la consecuencia de esto es que vas a tener que pagarle los gastos por los honorarios que esa persona pagó, que vas a tener que pagar el 10%, que vas a tener que pagarle a la inmobiliaria. Y si a la persona esto le parece una debilidad, me dirá, bueno, no, indiscutiblemente yo continúo en la negociación. Pero si la persona te responde algo así como que, bueno, la verdad es que en esa negociación me pagaron 60 y yo ahorita acabo de negociar la casa por 100. Yo debo entender que literalmente las ventajas que él tiene o la percepción de ganancia que él tiene respecto a lo que queremos negociar es superior, por ende no voy a tener una negociación. Y en la alternativa entonces ya será efectivamente acogernos a la cláusula penal, ¿sí? Ajá, ahora veamos otro punto que es sumamente interesante. ¿Qué pasa si la persona que llega a la negociación o al proceso de mediación llega con su abogado? Este creo yo que es el punto que más cuidado debemos tener, porque los abogados llegan con posiciones un poco inflexibles, lejos de ayudarnos a mediar y a conciliar, defienden con mucha energía la posición de la persona que les está pagando sus honorarios. Entonces, convertir al abogado que llega a la mesa en un aliado es sumamente importante. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues sentándome previamente con él y diciéndole cuál es el fin en común. Porque mira, nuestro fin en común es cerrar la negociación, el fin de tu cliente es comprar, tu objetivo es cuidar sus intereses, cuidar que los aspectos legales no se descuiden. Colabórame en intervenir solamente cuando tú consideres que estamos lesionando el derecho de tu parte. De lo contrario, si estamos acorde a derecho, valida conmigo las cosas que yo diga para que de esta manera podamos hacer un cierre, ¿sí? Si yo desde un inicio le pido al abogado que está interviniendo que sea mi aliado, indiscutiblemente la negociación se va a dar. Porque nosotros no hacemos negociaciones contrarias a derecho. Esa es la verdad. A veces las personas pueden percibir un riesgo en eso, pero no es que eso sea contrario a derecho. Siempre que un abogado se sienta en una mesa de negociación, sabe que en estructura lo que estamos proponiendo está acorde con la legislación venezolana. Entonces veamos otro punto. La estructura de la negociación o de la mediación. Los directores y los gerentes cuidan mucho de estos aspectos, pero dependiendo de si a ti te toca negociar solo o si te toca negociar en la oficina, que sería lo ideal, ¿sí? Entendamos que las negociaciones no se dan en la panadería, en la puerta del registro, en la casa del propietario. No es el escenario ideal. Las negociaciones se deberían dar en la oficina. Tampoco se deberían dar en la puerta del edificio justo cuando estamos saliendo. Yo debería decirle a esa persona, te invito a un café y vamos a sentarnos a hablar de esto con la solemnidad que eso representa, porque digamos que es un activo, es un hogar lo que estamos teniendo. Entonces, lo primero que nada, si las personas están de acuerdo en ir a hacer negociación a la oficina, es sentar a las partes y siempre que todavía no haya un conflicto que amerite una conciliación, sino que es solo negociación, pues indicarle a las personas quiénes están sentados en la mesa, porque a veces entonces está más de 6 personas que son el comprador, el vendedor, los asesores, el abogado, el gerente, y muchas veces ni siquiera se conocen. A veces las personas llegan acompañadas por familiares, por los hijos, por el esposo, y este exceso de personas hace que la negociación a veces se pueda descontrolar. Entonces, definir, mira, nuestra negociación comienza con una presentación. Yo estoy dando la estructura, pero no quiere decir que nos convertimos en personas súper estructuradas cuando hagamos esto y le decimos a la persona que esto es así, así, así. No, es una conversación fluida en la que yo me siento con alguien y le digo, buenos días, mi nombre es María Botello, soy directora de Skywood Focus y el día de hoy los voy a estar acompañando para llevar a feliz término esta negociación. Tenemos un tiempo de duración, esperemos que en 1 hora hayamos concluido
vamos a tener derechos de palabra, si yo tengo que intervenir me van a dar permiso para yo pues tomar la palabra y tratar de aclarar o explicar cualquier cosita que yo sienta que no está quedando clara. Explico cuál es el error de las personas. Mira, el propietario viene acompañado por su abogado, él va a intervenir puntualmente cuando sienta que no estamos haciendo algo que él considera que está acorde a derecho y por supuesto a las normas generales, es el respeto. Si una negociación o un proceso de mediación está estructurado de esa manera, pues creo que los puntos están súper claros y que indiscutiblemente va a llegar a feliz término. Algo también súper importante es el espacio en el que vamos a trabajar, ¿sí? Debe ser cómodo, debe tener una luz adecuada y una temperatura adecuada, ni muy frío, ni muy caluroso, ni una luz que nos dé sueño, ni una que sea extremadamente iluminada que nos pueda escandilar, ¿sí? El lugar debe ser privado, normalmente las personas se deberían sentar una al lado del otro, máximo un semicírculo. Las mesas redondas son interesantes si estamos negociando un tema que no es álgido, pero si estamos negociando o mediando en un proceso donde ya las personas literalmente tienen algún tipo de roce, es mejor ponerlos en semicírculo y uno al lado del otro para que no hayan enfrentamientos. Debe haber un excelente contacto visual y contacto auditivo, y el lugar que escogemos debe ser un sitio neutro, es decir, no puede ser la oficina del propietario, la casa del cliente comprador, ni ningún otro sitio donde alguien pueda ejercer más poder que el otro. Por eso las oficinas inmobiliarias son los espacios ideales para esto. Otro tema es dar la voz de inicio y decirles, bueno, iniciamos, por favor no intervengan, vamos a tomar nota. Es decir, que si tú quieres hacer una intervención, cuando te toque tu derecho de palabra respecto a las notas que tú tomaste, haz tu intervención, ¿sí? Dejamos que las personas se desahoguen, les explicamos a nuestros clientes antes de sentarlos en la mesa cuál es el proceso y les decimos un poco que cuiden el respeto y las palabras que van a utilizar para no ofender a la otra persona, sobre todo si son personas que están molestas. Les pedimos también que aviven el interés que sienten, porque a veces el problema no es lo que se está negociando, sino el interés que yo tengo, el por qué, el que está detrás de esto. Y les cuento una anécdota rápidamente. El mes pasado nosotros hicimos una negociación de un apartamento, y este apartamento lo estaban comprando porque la persona necesitaba en la primera semana de noviembre dar a luz. Por ende, colocó algunas condiciones. Pues mira, yo necesito el apartamento mínimo en 15 días. La verdad es que en el camino de la negociación se había dicho, bueno, vamos a pagar 50 y 50. Después esta persona renegocia y dice, bueno, yo voy a pagar el 100%, pero que me entreguen una semana antes, porque a todas estas el propietario vive en el inmueble. Pero resulta que la persona le adelantan la fecha de parto y lejos de asumir una actitud conciliadora de, yo entiendo que en una semana es que me deben entregar, porque eso dice el contrato, asumió una actitud un poco hostil donde quería hacer valer el hecho de que ya ella había pagado el 100%, de que ella renegoció, de que ella pidió y dio y ella está pidiendo en este momento y no le están dando. La persona no tenía dónde mudarse porque vivía allí y dependía de comprar otro inmueble. El punto está en que no nos enfocamos en el objetivo que era entregar el inmueble ni en el derecho, porque si nos íbamos al derecho, el contrato estaba válido y los tiempos y los plazos eran los que ahí se habían escrito. Así que no teníamos mucho que negociar. Nos enfocamos en avivar el hecho de que esta persona le adelantaron la fecha de parto y que eso era algo que no se podía controlar. Nos enfocamos en hacerle sentir a la persona, que por cierto todos tenían hijos, en si tú tuvieras hijos o si tú fueras mamá primeriza y fueras a tener un bebé, imagínate el sentimiento que tú sentirías. Además que esta persona nunca ha tenido hijos y fíjate que su desborde emocional indiscutiblemente es ansiedad y nervios de que este niño vaya a nacer y no vaya a tener dónde vivir. Sobre este punto de avivar lo que yo siento y no de avivar lo que yo quiero, porque mi pretensión es que salgas del apartamento porque yo lo pagué al 100%. Desde ese enfoque no íbamos a negociar, pero desde el, tú tienes hijos, si tú tuvieras hijos, ¿qué harías tú? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo te sentirías tú
El poner a los asesores también en ese rol, porque en un principio también se lo comentamos a los asesores y los asesores percibíamos que no estaban transmitiendo la información al propietario. Nosotros sentíamos que la información se estaba quedando allí y no avanzábamos. Pasaron 2 o 3 días y la negociación seguía en el mismo sitio, hasta que decidimos hablar de las emociones. ¿Tú tienes hijos? Sí. Bueno, ponte en mi lugar. Al final, pues no se logró la entrega del inmueble en el tiempo indicado, pero nos permitieron hacer toda la mudanza de estas personas y que al momento de que tocara el día de la entrega, a las 8 de la mañana ellos pudieran estar ahí nada más armados. Esto es un vivo ejemplo de lo que es hablar de los intereses, pero sabiéndolo expresar, ¿no? Porque es la emoción que yo siento sin desbordarme emocionalmente. Cuando las personas intervienen durante el proceso de mediación o negociación, escuchar con atención es vital, pero también parafrasear. Por eso el mediador en su rol interviene y dice, permíteme un momento, lo que tú me quisiste decir es que tú incumpliste, no porque quisieras, sino que tú eres una persona de palabra, pero que el banco no te liberó el dinero en la fecha prevista. Y le das el derecho de palabra a la otra persona. Pero siempre parafrasea, porque a veces uno escucha la información y siente que la otra persona no está entendiendo lo que el interlocutor quiere transmitir. El parafrasear también permite que la otra persona escuche lo que dijo y vuelva a explicar, o que a su vez se haga consciente de que lo que realmente él quería no es eso que estaba expresando. Y por último, al inicio, dejar claro a dónde queremos ir. Es decir, si nos estamos sentando en una mesa a negociar o a mediar, es porque indiscutiblemente todos tenemos un fin en la mente. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de todos? ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, vender. ¿Cuál es la tuya? Comprar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, que me paguen más. ¿Cuál es la tuya? Pagar menos. No lo sé. Debemos validar cuál es la expectativa que las personas tienen de esa reunión y saber que todos vinieron a colaborar en conseguir una solución, ¿sí? Por último, hacer preguntas poderosas. Los que trabajan el tema del coaching tienen mucha experiencia con esto, sin embargo, yo les dejo aquí algunas recomendaciones. Es el mediador, en el caso de los corredores inmobiliarios, ambas partes hacen el rol de mediar o de negociar, pero debemos escoger un líder, es decir, el captador o el vendedor deberá dirigir la reunión, no la podemos dirigir los dos, porque vamos a chocar, a menos que tengamos una sinergia enorme en la que yo completo la frase que tú dices. Entonces eso también hay que evaluar. Cuando las personas están conversando, yo puedo utilizar frases como, por favor, corríjame si estoy equivocado. Usted lo que me quiso decir fue, o le agradezco lo que entiendo. Usted tomó tiempo el día de hoy para venir a esta reunión y se lo agradezco, pero quiero que escuche mi punto. Me interesa de verdad arreglar esta situación. Yo no incumplí con el convenimiento de pago porque quise y estoy aquí para solucionarlo. El problema no es la confianza. Creo que la confianza está clara en esta negociación. El problema es que el banco no me liberó a tiempo, por poner un ejemplo. Podría hacerle algunas preguntas para saber si la información que tengo es la correcta. Entonces usted me dice y hago preguntas claves. Súper importante, cuando yo voy a negociar, yo debo ir con una estrategia. No vale el sentarse a ojos cerrados a hacer una negociación y decir, bueno, vamos a sentarnos a negociar. ¿Y qué es negociar? Y bueno, es poner a la gente de acuerdo. No. ¿Qué preguntas debo hacer yo claves para obtener respuestas claves? Y si en algún momento alguien me pregunta algo, ¿qué respuesta tengo yo para esa pregunta que me van a hacer? Así que también debo hacer hipótesis de preguntas que a lo mejor me puedan hacer las personas. ¿Cuáles son las razones por las que usted considera que no debe continuar y que la persona lo exponga? Permítame ver si entiendo lo que usted está diciendo, ¿sí? Y valido. Si vemos que la negociación se torna intensa, que la gente no se está escuchando, permítame un momento. ¿Cree que podemos volver a empezar? Y hago que la gente pues respire y vuelva a iniciar su exposición. Entonces, como mediador, yo podría decirle, bueno, una vez escuchadas las partes, entonces yo considero que una de las posibles soluciones en base a esta tormenta de idea que hicimos es sentar a las personas frente a un pizarrón, la pantalla de la computadora, escribir y que ellos vean a lo mejor esa interacción también es importante para bajar un poco los ánimos. Entonces, valiéndome de eso, yo podría decir, entonces tomemos una decisión en base a lo que aquí acabamos de escribir.
en una hoja, poner a las personas también a que hagan ese tipo de ejercicio, ayuda a que la gente se desbloquee y por ende empiece a pensar en posibles soluciones en vez de en posibles problemas, porque a veces nos sentamos a negociar desde el problema, o sea, cómo generar más problemas, y una reunión que debió haber sido amistosa termina siendo una tragedia, ¿sí? Si estamos de acuerdo, entonces quedamos en que vamos a volver a hacer el compromiso bilateral. Ha sido un placer hablar con usted, ¿sí? Como pueden haber miles de frases, miles. Todo depende de que tú te enfoques sobre cuáles debe versar esa conversación. Si no lo sabes hacer, es importante que pidas apoyo en la oficina, ¿sí? Aquí traigo unas láminas, cortesía de Neurosales, Carlos Rosales, que me parecen también interesantes para que entendamos un poco lo que es el tema del cierre de la negociación. Carlos Rosales nos habla un poco del tema de vender. Antiguamente las personas se enfocaban mucho en tener un producto excelente y competían por el producto, después se empeñaron en competir un poco por el proceso, y las relaciones ahorita se basan desde la confianza. Es decir, esta pirámide, a juicio del autor de Personas compran personas, quedó obsoleta. ¿Por qué quedó obsoleta? Porque las personas construían muy poco rapport, que es empatía, perfilaban más las necesidades, comunicaban qué era el valor, cómprame a mí porque yo tengo esto, 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 esto. Al final le dedicaban mucho tiempo a las objeciones para poder hacer un cierre. Con el paso del tiempo, él dice que nos hemos convertido en facilitadores de la compra y que si nosotros invertimos la pirámide, todo fluirá de la manera correcta. Un vendedor, no importa de qué rubro, debe dedicarse más a construir rapport que a cualquier otra cosa. ¿Qué es construir rapport? Es escuchar el nombre de la persona y decírselo, es utilizar gestos y emociones con las que esa persona se conecte, es interesarme de manera sincera por cuáles son sus hobbies, por qué es lo que a él le gusta, tener conversaciones amenas. Construir rapport no es más que acompasar, llevar el ritmo de la otra persona. Posteriormente, perfilar cuáles son las necesidades, después comunicar el valor que yo tengo para entregarte y que tú puedas pues considerar escogerme a mí como vendedor, responder preguntas. Y si nosotros hacemos la pirámide invertida, pues el manejo de la objeción, que a la final lo que nos lleva a tener una negociación o un proceso de mediación es una objeción. Alguien no estuvo de acuerdo en algo. Podemos llevar a feliz término el cierre de venta. ¿Qué debemos definir también? Y es súper importante, pues, que el manejo de la objeción se haga en el momento correcto, para que al final esto no se convierta en un conflicto y por ende tengamos que utilizar un medio alterno de resolución de conflictos. Si nosotros nos dedicamos bastante a construir rapport en ambos clientes, pues no tendríamos necesidad de llegar a escenarios conflictivos. Un poco entonces lo que sería a lo que queremos hacer énfasis en rapport. El rapport no es más que llevar el ritmo, es acompasar. ¿Qué no es acompasar? Por ejemplo, que alguien tenga un trastorno físico, tenga un gesto, una mueca y durante la conversación yo también esté, no sé, cerrando el ojo porque la otra persona lo cierra, moviendo una mano como la otra persona lo mueve, porque a veces nos convertimos en espejo, es decir, yo veo una sonrisa en una persona y yo sonrío, pero si yo veo que la otra persona está molesta, yo también me molesto. Pero a veces también veo un defecto físico y también lo copio. Entonces, volvernos muy conscientes de que no podemos copiar manerismos, conductas, pues que la otra persona tenga, acentos, es decir, no voy a hablar como maracucho porque me haya sentado a hablar con un maracucho, es más, ser irrespetuoso. Acompasar entonces es utilizar un buen tono de voz, el volumen correcto para que la otra persona no sienta que estoy gritando, utilizar un buen ritmo, una buena entonación, hablar pausadamente, utilizar los términos correctos, respirar. A veces hay personas que hablan y no saben ni en qué momento respiran porque ya uno las dejó de escuchar desde que empezaron. Entonces tenemos que hacernos conscientes también de qué manera debemos hablar y transmitir la información. Los gestos que yo debo utilizar, porque no es lo mismo decir que a mí de verdad me encantaría resolver esto, que diga, bueno, a mí me encantaría resolver esto, vamos a ver cómo lo resolvemos. Porque la actitud no va acompañada con las palabras que estoy diciendo. Entonces a veces las personas dicen que quieren solventar algo, pero su lenguaje corporal no va alineado.
la postura, la manera de sentarse, de inclinarse. Si yo como mediador me doy cuenta que las personas que están sentadas en la mesa tienen una postura incorrecta para negociar, debo corregirla, debo buscar la manera de invitarlos, ven, vamos a buscar café y le cuento un poquito que mira, cámbiame un poquito el gesto, la postura, o simplemente ni siquiera se lo comento, tomaron esa postura sin darse cuenta y lo que le debo decir es moverlos para que entonces asuman otro tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, bueno, ya para concluir, les quería comentar, al final en un proceso de mediación, de negociación, de conciliación, la gente lo único que busca es escuchar, vamos a pensar cómo resolver este problema. Eso es lo único que la gente quiere escuchar. Porque es la esencia. La verdad es que yo tengo rato pensando en cómo resolverlo y si tú me dices que me vas a ayudar, a mí eso me alivia bastante. Y por último, escuchar el te entiendo, porque todos queremos ser entendidos, todos queremos que se pongan en los zapatos de nosotros. Todos queremos que nos traten como nosotros queremos que nos traten, no como a lo mejor a veces, y esto también es de Carlos Rosales, no como las personas quieren tratarnos, o sea, trata a los demás como tú quisieras ser tratado. A veces no es la frase correcta, porque como tú quieres ser tratado no significa que yo quiera ser tratado así, yo soy distinto a ti. Entonces, trátame a mí como a mí me gustaría ser tratado. Así que bueno, hemos concluido esta sesión. Las láminas están a disposición aquí en la oficina máster para compartirla. No pudimos grabar porque pues, el tema de la conexión hizo que tuviéramos que desconectar. Así que bueno, si tienen algún tipo de pregunta, los leo en los comentarios. Mari, primeramente agradecerte antes que te volvieras a conectar, decía que bueno, que había un trabajo de investigación fantástico que habías hecho y que bueno, que toda la preparación para este material, lástima que no la pudimos grabar, lástima que no se escuchó todo, creo que nos merecemos que se repita. Y yo creo que vamos a tener muchos votos a favor si preguntamos si quieren que se repita. Definitivamente es información valiosa que debemos manejar como asesores de bienes raíces y yo quiero agradecerte y felicitarte por esto, Mari, de verdad que sí. Quería complementar, Mari, algo que a mí me quedó grabado. Yo tuve la oportunidad de estar en un programa de negociación y formación de 3 días con la gente de Stephen Covey sobre el hábito número 3, que es ganar, ganar, si no me equivoco, el hábito 3 o el hábito 4, no recuerdo bien ahora. Y durante esta sesión de negociación, lo que me quedó más claro después de todo el programa, y es lo que he aplicado el resto de mi vida y siempre me ha funcionado, es entender que siempre hay una tercera alternativa donde ganamos los dos. Entonces, creo que la capacidad que tengamos nosotros de llevar a los clientes a entender que hay una posición A, hay una posición B, pero que entre las partes podemos construir una tercera alternativa, una posición C, donde ambos nos sintamos conformes, satisfechos y que sintamos que estamos ganando, siempre va a ser el secreto. Y eso funciona con todo, funciona con nuestros niños, funciona con nuestras parejas, funciona en nuestros negocios, en nuestras oficinas y por supuesto lo hemos puesto en práctica en la actividad inmobiliaria y también funciona. Entonces siempre hay una tercera alternativa en la cual todos podemos ganar. Genial. Bueno, yo simplemente pues me despido, los felicito. Yo creo que hay gente escribiendo por ahí por el chat. Es válido responder las opiniones y todo. Cariños. Epa, hay 49 sesiones activas. Mari. ¿Qué tal? Y en algunas sesiones, pues, hay varios asesores, ¿no? Conectados. Ah, por ahí escuchamos a alguien, no sé. Ajá, vamos a ver algunos comentarios aquí.
Lina Janet colocó por aquí. Significa por ahí, calibrar. Gracias, María. Agradecida con ustedes. Bueno, estamos leyendo los comentarios, Los muchos maracuchos. agradeciendo, los maracuchos conectados. No podemos imitar maracuchos, no está bien, a menos que usted sea maracucho. Pero bueno, la idea es que se hagan conscientes de eso. Negociar es un proceso de conciencia, porque si no lo hacemos estamos negociando con los ojos cerrados, y negociar con los ojos cerrados no es la idea. Entonces, bueno, agradecida y nos vemos en una próxima oportunidad. El miércoles que viene a la misma hora van a tener a Johnny hablando de un poco de los 5 roles que todo empresario debe. Así que bueno, preparen sus agendas. Listo. A ver, vamos a leer el último comentario. Gracias. Desde Punto Fijo. Gracias por compartir conocimientos. Excelente, excelente, valioso. Así que bueno, listo. Desde aquí les mandamos un abrazo. Nos desconectamos. Chao.